Hay diseños que se ven bonitos y hay diseños que tienen significado. Y hoy vamos a crear una pulsera que por sí sola ya se ve especial, pero cuando se une con otra, forma algo aún más bonito. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, empecemos. Para este diseño vamos a utilizar como base el hilo. En esta ocasión voy a utilizar hilo taiwanés o hilo chino de 0.8 milímetros de grosor. Para decorar la pulsera voy a utilizar mostacillas. Estas son mostacillas número 6. Voy a utilizarla en dos colores, el color negro y para los corazones o para el corazón que va a formarse en el centro, el color rojo. Y para este diseño voy a utilizar dos hebras de hilo, cada una va a ser de 70 centímetros. Voy a utilizar el color negro como base para toda la pulsera. Voy a comenzar tomando las dos hebras de hilo, doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor y con la llama de color azul quemo la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Recuerda cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo para comenzar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es tomar nuevamente aquí mi metro y voy a dejar una medida de más o menos unos 25 centímetros y dejando esa medida vamos entonces a realizar un nudo sencillo. Lo vamos a ajustar muy bien y ya esto quedaría listo para fijarlo a nuestra tabla con gancho o a nuestra mesa de trabajo. La parte que nos queda más corta es la que va a quedar ubicada hacia la parte de arriba y la parte del hilo que nos queda más larga es donde vamos a empezar a trabajar. Voy a iniciar aquí tomando ya, alistando mis mostacillas para comenzar a trabajar. Como les dije, la base va a ser el negro y el corazón del centro va a ser en color rojo. Con mis mostacillas número 6. Aquí ya tengo listos los hilos. Voy a comenzar tomando el hilo que tengo ubicado hacia mi lado izquierdo. Voy a tomar una mostacilla en color negro y la voy a pasar a través de este. La voy aquí a bajar un poco y con la parte del hilo que me queda hacia arriba voy a bordear mi dedo para facilitar lo que vamos a hacer. Vamos a tomar ahora el hilo del lado derecho y lo vamos a pasar en sentido contrario a través de la mostacilla. En mi caso sería de arriba hacia abajo. Voy a comenzar a jalar aquí la punta del hilo y ahora vamos a jalar los dos hilos simultáneamente, teniendo cuidado de que muchas veces cuando trabajamos con este tipo de hilo, esta técnica, los hilos tienden como a voltearse un poco, como a cambiar el sentido y esto pues se va a ver reflejado también en el diseño. Vamos a comenzar entonces a jalar cada uno de los hilos y la idea es que la mostacilla quede completamente unida al nudo sencillo que habíamos realizado previamente. Una vez y ya tengamos aquí ubicada la mostacilla, la vamos a organizar muy bien. Vamos a tomar nuevamente el hilo de la izquierda y en esta ocasión vamos a pasar dos mostacillas en color negro. Aquí ya no voy a bordear con el hilo mi dedo, sino que para que quede mucho más fácil hacer esta parte, voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar en sentido contrario a través de cada una de las mostacillas. Voy a comenzar pasando la primer mostacilla, sosteniendo para que no se vaya a salir. Y ahora ya voy a pasar la segunda mostacilla. Aquí ya se llena uno de mucha paciencia. Es súper clave adelgazar muy bien las puntas de los hilos para que sea mucho más fácil. Aquí, como pueden ver, ya las tengo listas. Voy simplemente a comenzar a jalar cada uno de los hilos nuevamente para que esto se una a la primer mostacilla que había pasado anteriormente. Es súper fácil. Aquí simplemente vamos jalando con cuidado, siempre teniendo la precaución de lo que yo les decía del hilo. Y listo, miren. Esta ya sería como la segunda línea que estoy subiendo con mostacillas. Vamos a continuar ahora con la siguiente línea. En esta ocasión vamos a pasar 3 mostacillas de color negro. Vamos a repetir nuevamente el paso a paso, cruzando los hilos de la misma manera. Como cada vez vamos a ir aumentando este número de mostacillas, entonces es más fácil hacerlo de la forma como ya les indiqué anteriormente. Entonces aquí nuevamente ubico los hilos y vamos a
tomar el hilo de la derecha y empezarlo a pasar por la primer mostacilla. Vamos entonces aquí corriéndola también a que se una. Vamos ahora a pasar la segunda mostacilla tratando de que pase a través de los dos hilos. Y aquí vamos a pasar la tercera. Y listo. Una vez y ya sepamos que ya nos quedó bien, entonces es simplemente tomar cada una de las puntas de los hilos, comenzar a jalar y unir a las dos mostacillas anteriores. Y listo, así de fácil. Vamos a repetir esta misma técnica, pero en esta ocasión vamos a utilizar 4 mostacillas en color negro. Para continuar con la parte del diseño, vamos a incorporar ya 5 mostacillas en color negro. Aquí vamos a pasar una negra, 2 rojas, 2 negras. Vamos a continuar con 4 en color rojo y una negra. Nuevamente 4 rojas y una negra. Y aquí vamos a pasar 3 rojas, 2 negras. Vamos a continuar con 2 rojas, 3 negras. Y ahora una roja y las 4 negras. Vamos a pasar 5 en color negro. Ahora vamos a pasar 4, 3, 2 en color negro y una que vendría siendo la última mostacilla. Y listo. Este es todo el patrón para hacer esta pulsera súper fácil. Habiendo finalizado de pasar la última mostacilla, vamos a realizar otro nudo sencillo. Lo vamos a ajustar muy bien y que nos quede bien pegado a la última mostacilla de color negro que pasamos. Y si quieres continuar aprendiendo más diseños como este, te invito para que te suscribas ya mismo al canal, súper fácil y gratis, aquí abajo con el botón suscribirte. Para hacer el extremo de la pulsera vamos a irnos hasta la parte final, pasamos aquí una mostacilla, voy a pasar una mostacilla igualmente en color negro, también número 6, y aquí vamos a tomar el metro. Vamos a ubicar el centro de todo el diseño que acabamos de hacer y desde la parte de todo el centro de ese corazón vamos a dejar una medida. En mi caso voy a dejar 14 centímetros y aquí voy a hacer un nudo sencillo. Con esta medida de 14 centímetros toda la pulsera me va a quedar de largo total de más o menos unos 28 centímetros. Si la quieres más larga o más corta, ten en cuenta eso al momento de dejar la medida. Ajusto bien aquí el nudo, corto los hilos que sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. De esa manera ya me queda esta parte de la pulsera lista. Este mismo acabado, dejando la misma medida, igualmente la vamos a repetir en el otro extremo de la pulsera. Y para cerrar esta pulsera puedes utilizar la técnica de tu preferencia. En mi caso voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Aquí entrelazo los hilos de la pulsera y tomo una hebra de hilo entre 20 y 25 centímetros. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso con este tipo de técnica. A esta hebra de hilo le voy a doblar aquí una de las puntas. Esto lo ubico por encima de los hilos de la pulsera y la hebra de hilo que doblé y que me queda más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo. Voy a dar alrededor de unas 5 o 6 vueltas completas. Igualmente, si quieres cerrar con la técnica del nudo plano, te voy a compartir aquí abajo también un tutorial de ese tipo de técnica si es la que prefieres. Aquí, como puedes ver, estoy ya enrollando el hilo alrededor de la pulsera para hacer este cierre. El cierre que estoy realizando es el tipo de cierre franciscano. Y aquí vamos a tomar la punta del hilo, la pasamos a través de esta argollita que se forma del mismo hilo. Voy a comenzar a jalar ambas puntas de los hilos hasta que quede bien ajustada. Aquí es muy importante, recuerda siempre verificar con los hilos de la misma pulsera, jalándolos, que no quede ni muy ajustada ni que vaya a quedar tampoco muy floja. Una vez y ya lo hayas verificado, vas a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Y le agradezco a todos los nuevos miembros del canal. Si tú quieres también hacer parte de la Academia Fobilec o simplemente apoyar el canal haciéndote miembro, es muy fácil.
Aquí abajo vas a encontrar la opción de unirte, haces clic y allí te salen todos los niveles, cada uno también tiene diferentes beneficios a los cuales puedes acceder. El último nivel es el de la Academia Fobilec, donde te enseño bisutería, pero con fundamentos desde las bases. Y como puedes ver, aquí ya está terminada y finalizada esta linda pulsera, un diseño precioso que te traje en el día de hoy, perfecto si estás emprendiendo, porque es una pulsera que es perfecta para vender. Si la quieres regalar, también quedaría súper bien, o si simplemente la quieres hacer para ti y darle la otra mitad a alguien especial, también. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.